Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, Las trampas del miedo, escrito por Daniel Javid, el autor del bestseller de Inquebrantables. Este día les traigo, bueno, las trampas del miedo y el análisis desde una perspectiva súper realista y también enriquecedora. Primero quiero que por favor se, se sienten, se ubiquen en un lugar en el cual puedan recibir la información de una manera calmada, tranquila, para que podamos iniciar el encuentro. Les pido por favor que se sienten en algún lugar si es posible. Si no hagan este ejercicio, pero que por favor mantengan su cabeza levantada y vamos a respirar. Quiero que respiremos, pero cuando respiremos, quiero que conecten con algún lugar en el que ustedes se sienten seguros, calmados, en un lugar en el cual ustedes se sienten a gusto, ¿sí? Entonces quiero que por favor cierren sus ojos, puedan imaginar que están en ese lugar y vamos a respirar 5 veces. Ustedes ponen el lugar, ustedes ponen el olor, ustedes ponen la sensación en la cual ustedes se sienten en calma. Vamos a respirar para iniciar el... Vamos a inhalar otra vez, despacio, lo más despacio que podamos. Soltamos el aire bien despacito, ¿sí? Vamos a inhalar otra vez por tercera vez. Vamos a volver a inhalar por cuarta vez. Vamos a inhalar por quinta vez. Vamos a tener una sonrisa, vamos a ver el lugar en donde a ustedes les gusta estar, ese lugar que les genera paz, ese olorcito, ese aroma que a ustedes les gusta o que les genera esta sensación de bienestar. ¿Ok? Hemos respirado las 5 veces que les había comentado. Quiero que sientan sus hombros, quiero que estén conscientes de su cuerpo el día de hoy, ¿sí? Vamos a sentir los hombros, qué tan relajados están, qué tan relajado está el cuello, ¿sí? ¿Cómo va mi cuello? ¿Cómo va mi cuerpo? ¿Cómo están mis manos? ¿Están mis hombros, mis brazos? ¿Están tensos? ¿Mis manos están muy tensas? ¿Cómo están? ¿Cómo siento mis piernas? ¿Mi cuerpo está pesado? ¿Me siento más libre? ¿Me siento más ligero? ¿Cómo me siento el día de hoy? ¿Sí? Entonces, vamos a soltar. Alguien decía y me gustó esa frase. Quizás lo que todos pensamos es que una persona debe bajar de peso y a veces lo que debe de bajar es toda la carga emocional que lleva encima. Todo ese rencor, toda esa amargura, toda esa falta de puntos suspensivos. Ustedes complétenlo. Entonces, el día de hoy les invito a que vayamos centrándonos en el encuentro. Este espacio que es un espacio que promete ser un lugar seguro para que ustedes comiencen a trabajar aquellas cosas que deseen, ¿ok? Sí, no sé si es mi internet o, pero no sé, te escucho entrecortado. Ah, no sé, Eri, ¿nos ayudas con si es que me escuchas entrecortado? Te escucho muy bajito, nada más. O sea, no se corta, pero sí está como muy bajito tu audio. Ahí se escucha mejor. Sí, 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 mejor. Sí, sí, se escucha mejor. Ok, puede ser que tenía muy, muy lejos esta cosita. Ya. Entonces, bueno, vamos a continuar. Espero que la grabación haya salido un poco mejor. Y vamos a iniciar con las trampas del miedo. Bueno, las trampas del miedo. Denme solo un minutito que voy a iniciar también acá. Las trampas del miedo es un libro que nos permite ver no solamente al miedo como lo que conocemos, ¿no? Algo a que evadir, algo a lo cual trato de no regresar a voltear a ver, porque digo, ah, no, ignoremos al miedo, no pasa nada. Si tengo miedo, tengo que cubrirlo para que nadie se entere, porque esa connotación
tiene socialmente el miedo muy arraigada de que el miedo llegue, significa que eres un miedoso y si eres un miedoso, estamos en problemas porque los miedosos no avanzan en la vida. Entonces, perfecto. Entonces, denme un minutito que estoy organizando desde el otro lado. Perfecto. Estaba validando que sí se me escuche bien. Ok, entonces hablábamos de que el miedo está mal visto en la sociedad. Ok, el miedo está mal visto. Les voy a contar esta introducción que dice así. Un rumor parejo, sin ton ni son, parecido al que hace el viento contra las ramas de un árbol en la noche, cuando no se ven ni el árbol ni las ramas, pero se oye el murmurar. Juan Rulfo, el libro Pedro Páramo. El miedo es la fecundación de un logro extraordinario. Y este miedo a veces no debemos sorprendernos, se prepara para la incomprensión, el rechazo, la ingratitud, el desprecio de los deberes familiares, lo que no era otra cosa que formas de ocultar el miedo. Y el miedo es con, muy complejo, un fenómeno muy complejo de explicar, pero también nos narra cómo puede salir y dejarnos como que cubiertos para que no se note que tengo miedo, ¿sí? Entonces podemos estar a la defensiva, podemos estar tratando de ocultar este miedo. El miedo sigue allí y cuando ya no esté, me sabré acabado. El miedo te va a acompañar durante toda tu vida, durante toda su vida y la mía. Entonces, el miedo no se va a ir. Y cuando ustedes dejen de sentir miedo es porque vamos a estar muertos. Entonces, el miedo también se puede asociar a la vida. Y es importante recrear una asociación a la vida porque también el miedo te puede paralizar. Podemos escoger qué faceta queremos del miedo y ya vamos a ver cuando hay patologías, ¿ok? Entonces, cuando dejamos de creer que el miedo nos hace daño, podemos dejarle que entre y que nos cuente su historia. ¿Cuál es la historia del miedo? ¿Qué me quiere decir este miedo? ¿De qué me quiere proteger? Entonces, este libro lo que quiere hacer es que entendamos cómo referirnos al miedo y cuándo considerarlo importante en nosotros. Buscar las formas en las cuales podemos hacer un paso para identificar en dónde hay áreas que nos dan miedo y poder llamar a la acción. Entonces, hay varias trampas del miedo que, como les muestro aquí, el miedo a la indecisión, el miedo a la soledad, las trampas del miedo, las trampas del descontrol, las trampas de las pérdidas y las trampas de las limitaciones. ¿Ok? Dentro de este capítulo lo que hablaremos es también cómo ganar herramientas y haremos una reflexión de cómo ganar herramientas para poder transitar estas trampas del miedo identificadas de acuerdo al autor. Por encima de todo lo que hemos mencionado antes, este libro tiene un protagonista, el miedo, que no es un villano, como muchos piensan. El miedo es el héroe de esta historia y puede ser la tuya. Puede ser también el héroe de tu historia. Para eso necesitamos entender cómo funciona, cuál es el mecanismo, cómo reacciona nuestro cerebro y cuál es su intencionalidad. El miedo tiene como intención en nuestro cerebro y ha funcionado para ayudarnos a mantener a salvo la especie como un sistema de emergencia que nos prepara para responder ante los eventos indeseables. ¿Qué quiere decir? El miedo es el que nos mantiene vivos, a salvos. Y tenemos que considerar que hay varios tipos de miedos. Miedos sociales, hay miedos en los cuales nosotros también debemos ir entendiendo que hay miedos que se han vuelto fobias y estas fobias pueden ser un miedo a los cementerios, puede ser un miedo a amar, un miedo a salir adelante, un miedo a ser rechazado. Hay una lista innumerable de miedos, pero el autor solo
solo abarcó unos cuantos y me gustó mucho esta lista que se les había pasado al grupo entre los primeros días de esta semana, que era a no ser dignos de triunfar, a no tomar decisiones, a la acción, a no satisfacer las expectativas, a la soledad, al dolor físico, al compromiso de emprender, al rechazo, al éxito. ¿Quién diría que a veces tenemos miedo al éxito o miedo a la grandeza, miedo a triunfar, miedo al compromiso de hacer una pareja, a miedo a mostrar quiénes somos, miedo a mostrar que quizás no nos apasiona lo que le apasiona al resto, miedo a perder el bienestar, porque para poder transitar nuestros sueños también hay que generarse o vivir dentro de la incomodidad en ciertas temporadas y a decirle no a ciertas personas, decirles no a ciertos deleites porque quizás tenemos miedo de que en lo que nos hemos trazado, en el sueño que queremos cumplir, vamos teniendo que decir no a personas, no a situaciones, no quizás a una farra. Muchas personas que son deportistas deben de elegir entre quedarse bebiendo o quedar o enfocarse en su disciplina. Entonces, miren cómo este miedo también puede hacer que desistamos o que nos alejemos de nuestro propósito. Me encanta mucho la idea de nuestro propósito, acercarnos a él. Y es importante entender que a veces también le tenemos miedo al cambio, miedo a tomar decisiones, a salir de los ciclos de dolor. A veces nos cuesta entender que hay gente que le tiene miedo a dejar de ser infeliz. Podría parecer chistoso, pero hay personas que le tienen miedo a dejar de quejarse, le tienen miedo a dejar de ser el rol que ocupaban, ¿sí? Entonces, qué interesante como hay personas que también tienen miedo a ya no ocupar el rol de víctima, tienen miedo a hacerse responsables. Hay personas que también le tienen miedo a amar. Entonces, todos estos miedos que las personas vamos identificando pueden ser paralizantes. Y el miedo al ser nuestro protagonista nos va a permitir ver la escala de grises y la escala de diferentes eh, facetas que puede estar ocupando en nuestra vida. Y yo les dejo esta pregunta para iniciar eh, las trampas de la indecisión. ¿Qué tipo de relación ustedes tienen con el miedo? ¿Al miedo lo callan? ¿Al miedo lo escuchan? ¿Escuchan qué les quiere decir? ¿Se sientan con él? El autor nos dice, una de las cosas más complicadas en mi vida fue sentarme a discutir con mis miedos. Quiero que ustedes recuerden la última vez esa situación crítica en la que ustedes no tuvieron más opción que sentarse a conversar con sus miedos. El, el miedo a quizás ser una mala mamá, el miedo, complétenlo ustedes. ¿Y qué información les dejó? Yo creo que hay situaciones tan críticas en la vida en la cual tú ves desfilar de manera real a todos tus miedos, convirtiéndose en realidad y diciéndote, hola, estoy aquí y no me voy a ir, ¿sí? Eh, yo soy mucho de estas personas que trata de huir lo más que se pueda del miedo y siempre va como que, ok, tengamos un plan, pero ya vamos a ver las trampas del descontrol, cuando yo no puedo controlar la situación y nos sucede. Entonces, dentro de este miedo que estamos haciendo las pasas, entendiendo que nuestro protagonista nos trae una información y sabemos que es una respuesta sentada en nuestro diseño cerebral que activa las reacciones bioquímicas y que desde allí los complejos constructores mentales por los que mantiene el interés en nuestra información de este protagonista que es el miedo. Es decir, es normal porque el miedo nos ha mantenido a salvo como especie, lo llevamos en nuestro cuerpo, en nuestra estructura. Nosotros, gracias al miedo, nos mantenemos a salvo. Pero también hay que especificar que dentro del miedo hay que mencionar ciertas patologías, como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático y también el TOC. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo, cuando es una conducta que yo me obsesiono por algo y mi respuesta es de manera compulsiva. Entonces, si tú te identificas dentro de esto que tienes quizás TOC, algunas de las reacciones son muy obsesivas y muchas veces no las puedes controlar, es bueno que acudan a un especialista
para que les ayude a solventar ciertas dificultades que tengan en cuanto al TOC o también al trastorno de estrés postraumático. El, el trastorno de estrés postraumático, como es un poco largo, también le vamos a decir el TEPT, ¿sí? Entonces, esta activación de la amígdala cuando estamos en ciertas situaciones, como por ejemplo, quizás una persona fue violada en la noche, en una calle, en un callejón, probablemente cada vez que pase en una calle, por un callejón, venga y se active ciertas situaciones. Entonces, este estudio también se hizo justamente cuando las personas regresaban de la guerra y se podía observar cómo su cerebro había modificado, se había activado de acuerdo a una situación, un olor y había una respuesta. Entonces, también se lo ha estudiado en la infancia, cuando niños han sido víctimas de violencia y también por el abandono. En la Segunda Guerra Mundial hubo mucho de estos temas por cuales se estudió el trastorno de estrés postraumático y ahora hay muchísimos libros más de información documentada científica sobre el estrés postraumático. Entonces, si ustedes sienten que en algún momento necesitan de acudir a un profesional, por favor, háganlo. No es chiste la salud mental. Entonces, estoy cansado, nos dice el autor, estoy cansado de que alguien siempre se queje. Es que yo tenía esa idea, es que yo la pensé, yo hice este negocio, lo creí y al final se lo comenté a mi amigo y mi amigo sí lo hizo. Entonces, aquí habla mucho de este poder, de esta trampa de la indecisión. Yo no soy capaz de verbalizarlo, pero se lo cuento a mi amigo, porque para que mi amigo sí la pase y haga ese proceso. Les ha sucedido que muchas veces tienen una idea de que es un producto innovador y alguien más lo hizo. Esa persona que lo hizo, no, y ustedes subestiman, ay, sí, yo también lo pensé. Sí, pero esa persona hizo lo que ustedes no, actuó. Esa persona actuó y el actuar marca la diferencia. El miedo nos puede quitar la acción. Sí, tú puedes ser muy inteligente diciendo que se te ocurrieron miles de cosas y eso es correcto, se te ocurrieron, pero no las hiciste realidad. Y eso es importante, aceptar que cuando nosotros estamos atrapados en la trampa de la indecisión, alguien más lo va a hacer y tiene mérito porque nosotros decidimos no hacer nada. Entonces, hay una brecha entre lo que yo sueño y el que cumple mis sueños o el que hace que sus sueños se cumplan. Puedes tener grandes ideas, puedes tener grandes sueños, pero si no accionamos, simplemente se va a quedar en eso. Y la trampa del miedo a la indecisión se va a hacer cada vez más grande, porque vas a tener documentada información en tu cerebro que te diga, ok, no pudiste una vez, no pudiste dos veces, y eso se va transformando cada vez más grande, y pesa mucho más porque dices, de acuerdo a mi historial, yo no he accionado. Y lo que un día quizás costaba un poquito dar un pie, quizás en cuestión de años ya no sea solo un poquito, es como la hierba. La indecisión es como esta hierba, como el pasto que no crece, perdón, que el pasto que crece y que nadie poda, ¿sí? Entonces, vas una vez, vas otra vez, y vas postergando el podar el pasto. Tarde o temprano ese pasto te va a sobrepasar, tarde o temprano este pasto va a tener animales, tarde o temprano, y así también la indecisión. Entonces, quiero que conecten con eso. Quizás tu peor pesadilla sea mucho mejor que la realidad de la que no quieres salir. Mantenerte en el lugar actual puede hacer que las cosas no empeoren, pero te confirmará que no mejorarán. Sí, puede ser que digas, y sea cierto, el pasto no está tan grande. Sí, tampoco es que me incomode tanto, pero muy probablemente tampoco va a mejorar si no lo podas o no haces algo al respecto. Entonces, las trampas de la indecisión nos llenarán de excusas. Levante la mano quien no tiene miles de excusas para justificarse que no hicimos este proyecto que queríamos hacer, que no nos dimos el riesgo, que no queremos quedarnos sin trabajo, que no queremos apostar por nuestros sueños, que no queremos empezar a la edad que tenemos, que quizás ya se nos pasó el tren. De nada sirven los sueños si no nos ponemos y le ponemos ganas a hacerlos realidad. Dianita, levantaste la mano. Te doy la palabra. No, no, Jess, o sea, como dices, levanta la mano, pensaba que estaba haciendo como una pregunta. Ok, ok. Está bien.
Entonces, las decisiones solo se transforman cuando las convertimos en acción, ¿sí? Solo cuando las convertimos en acción. Quedarse donde no hay paz es huir de la libertad. A veces decimos, y esta es la indecisión. Ustedes vamos a cierto lugar y no sabemos qué decidir y nos vamos. Al final, no compramos nada, pero tampoco solventamos quizás este problema. Necesitábamos, y no digo que tenemos que salir a comprar, pero más bien quizás necesitamos adquirir un producto para solventar el tema de un grifo que se estaba yendo el agua, ¿no? Entonces, como no supe el color, miren que la indecisión viene de esa manera, en algo tan poco trascendental. ¿De qué color queríamos la cinta para lo del grifo? Entonces cogí y dije, como no sé el color, me voy. Pero lo más importante era solventar el problema de que se estaba yendo el agua. Entonces miren cómo a veces la indecisión se muestra de esa manera. A veces queremos una circunstancia ideal. A veces queremos que la situación es que cuando yo quizás tenga todo, alguien me dijo hace poco tiempo, y la indecisión, quiero comentarles mi vida real. En ese momento, las trampas de la indecisión me han hecho como que muy de frente. Y yo estaba diciéndole, no, es que no tengo esto, y alguien me decía, ok, y si ya tuvieras todo para iniciar, ¿por qué no lo inicias? Pues miren cómo a veces estamos postergando. Y yo quiero darles este ejemplo de vida porque quiero que ustedes también analicen qué situación, qué proyecto le han dicho, no, es que todavía no estoy lista. Y el miedo se siente ese salto al vacío en el cual no sabes qué va a suceder, pero que es mejor darte en el piso y saber que por lo menos tienes la historia al accionar. Hoy sí, hoy es un día diferente, hoy lo puedo hacer, hoy puedo hacer algo para avanzar. Entonces, me encantan las ideas que nacen sin saber a dónde van. Muchos de los inventores no sabían que existía, cómo iba a ser un helicóptero, cómo iba a ser un avión, pero tuvieron esa visión de apostarle, de hacer que si algo no existía, hacerlo posible, que exista. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar que quizás muchas veces nos limitamos, es que eso no existe, es que eso nadie me lo va a comprar, es que esto de acá, ok, probablemente cuando estaban pensando en la luz, cuando estaban pensando en crear algo nuevo, toda esa gente dijo, eso no existe y es real. Y gracias a estos cambios, a estos inventos, la vida de muchas personas fue beneficiada. Y no lo digo solamente con el hecho de que lo hagas por ti. Algo que me gusta del autor es que de una u otra forma, cuando tú te checas, cuando haces esta introspección, cambias tu interior y afectas a tu exterior. Muy probablemente gracias a cambiar la perspectiva de estas personas que vivieron en el holocausto, gracias esta necesidad de contar su historia, mucha gente se ha sentido beneficiada por todo el poder de resiliencia que había escrito en estas páginas. Quizás porque contaste tu historia, quizás porque hiciste tal cosa, ayudaste a más gente. Quizás este sueño que estás postergando está haciendo que menos personas que tenían que beneficiarse de tu experiencia, de tu negocio, de tu emprendimiento, de todo lo que tú desees, ponle el nombre que gustes, de tu invento, de lo que sea, se están privando de algo que realmente también va a beneficiar. Entonces, todo lo que veas, toda esta indecisión que te estorbe, que te incomode, porque no es fácil, no es sencillo sentarnos con todos nuestros miedos así de grandotes y conversar con ellos. Pero no hay excusas para renunciar a lo que deseas. No hay excusas para posponer lo que debe ser tuyo. Que lo tengan todos los días allí. La intuición es un mensaje que te envías del futuro. ¿Qué te diría tu Gis del futuro? ¿Qué te diría tu Diana del futuro? Y tú que nos estás viendo en diferido, ¿qué te diría tu nombre del futuro? ¿Qué te diría si después de en el futuro ya tienes este sueño cumplido? Te diría, dale más rápido, nos hubiera quedado más tiempo, ¿qué? Dale, al final no causaba tanto miedo, al final lo lograste. ¿Qué te diría tu yo del futuro? ¿Qué palabras te mandaría? ¿Qué mensaje te diría? Acuéstate un poquito más tarde, dale, lucha por tu sueño, cambia tu hábito, levántate más temprano, prepárate un poquito más, toma ese curso que querías tomar, eh,
dedícale más tiempo a tal cosa, quizás estate un poquito menos en el celular. Dicen que algo que me gusta mucho es que el 80% de las cosas que hacemos no son trascendentales y solo el 20% de las cosas que hacemos a diario, y a veces ni el 20, son cosas que nos alinean a nuestro propósito. Y si aún no hemos identificado cuál es nuestro propósito de vida, muy probablemente vayamos de tumbo en tumbo haciendo actividades para todo el mundo, menos para nosotros. Actividades para cumplir o para pasar el tiempo y que no me acerque a mi propósito. Entonces, solamente el 20 o el 10% suelen ser las que hacemos actividades enriquecedoras. Muchísimas veces ocupamos el 80% haciendo actividades que ni siquiera nos hacen felices. Entonces, consideren esto, porque a veces decimos no tenemos tiempo. No tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para acá, no tengo tiempo para nada. Y correcto, probablemente es que tu tiempo sí está invertido, pero no en actividades gratificantes. Probablemente tu tiempo está invertido en todo el mundo en llenar una hoja de checklist de cosas que no te llenan, que no te satisfacen, que no hacen que te alinees a tu propósito. Y eso es interesante porque la indecisión hace eso. Tenemos un montón de cosas de relleno y muy poco cosas sustanciales que hacen que nuestra vida nos haga sentir más plenos, que nos sintamos más plenos con cosas que hacemos. Ok, es que leer Gis, me hace sentirme plena, me llena, ok, pero la verdad es que no, tengo que hacer de todo el mundo. Entonces, ok, mira realmente lo que hace y por eso es importante los hábitos para poder identificando qué me acerca a mi propósito y qué hago para simplemente no estar solo, ¿sí? Entonces, traza un mapa de información, escribe varios escenarios, consulta a personas de diferentes perfiles para que te den otras perspectivas, mantente alerta de lo que hagan los demás. No es para imitarlos, pero sí más bien para que te den una clara idea de cómo va, hacia dónde van las tendencias. Y recuerda que el sesgo de la disponibilidad es una consecuencia de nuestro cerebro perezoso. De allí que es importante ponerlo a prueba y ponernos a trabajar. Sí, es que no, es que la verdad es que no vamos a poder. No, no lo escuchen. Sigamos intentando tomar decisión e seamos conscientes de dónde invierto mi tiempo en actividades. Entonces, tomar decisiones y aceptar tu identidad es el mayor precio para conservar tu dignidad. Se los voy a repetir porque a mí me hizo pum la cabeza. Tomar decisiones y aceptar tu identidad. Aceptar que a Gis le gusta cosas que no le van a gustar jamás a nadie, probablemente, o que quizás coincidamos con cierto grupo de personas. Pero aceptar nuestra identidad es el mayor precio para conservar tu dignidad. A veces queremos que el resto de gente valore nuestra dignidad, pero a veces nosotros no tomamos decisiones. A veces las personas que no nos tomamos en serio somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo quiero que el resto haga cosas por mí si la persona prim- primero que debe tomarse en serio y debe reírse de sí misma cuando se equivoca? Es Gis. Entonces, ¿cómo esperamos que el resto nos tome en serio? Entonces, alguien decía, es que te burlas de mí. Y yo me regalaba la pregunta y decía, ¿de verdad se burla de mí? ¿O yo soy la que también se está burlando de mí cuando no me cumplo? Quiero que pongan un corazón si les hace sentido. A veces he escuchado mucho, es que esa persona se burla de mí. Y yo me pregunto a diario cuántas veces nos burlamos de nuestros sueños y no los cumplimos. ¿Cuántas veces nos burlamos de nosotros cuando nos dijimos algo que íbamos a hacer y no lo hicimos? ¿Eso no es una burla? ¿Les ha pasado? Ponen un corazoncito. Ok. Saca a Dios de tus excusas, que tú sabes lo que Él quiere de ti. ¿Sí? A veces decimos, es que no se puede. Ok, primero es hoy. Como puedas, sácalo. La perfección y todo se va puliendo, pero sácalo. Saca el primer capítulo. Hoy les quiero contar algo y voy a hacer un pequeño corte. Me siento muy feliz porque ya tenemos 100 videos en el canal de YouTube y 100 videos que tienen invitados, tienen gente que ha confiado en GIS, en Criar y Guiar, 100 videos que tienen libros, preparación antes, lecturas, 100 videos que fue antes de iniciar el canal de YouTube, era sin idea de que íbamos a hacer 100 videos. Entonces el día de hoy me ponía a ver y decía, y la cantidad son 100 videos, son horas
de lectura, son horas de pensar qué les voy a decir, cómo lo voy a decir, cómo voy a llegar, son horas de muchas cosas. Entonces miren cómo de una u otra forma, antes del primer video, tuve que pasar mucho por la indecisión. Y cada día que voy poniendo nuevos metas, nuevos sueños, que hoy tengo otro sueño por allí que aún no se los voy a decir hasta que ya comience, pero justamente miren cómo a veces lo que debemos de eliminar es la distancia entre soñar y hacerlo realidad. Es tomarnos en serio. Es decir, me voy a tomar tan en serio que si alguien se burla de mí, esa burla no me va a ofender, porque yo me tomo en serio, porque para mí soy importante. Entonces, comienza a dejar de tener peso afuera porque ya voy robusteciendo desde adentro. Miren cómo es interesante. Y bueno, aquí vienen las trampas de la soledad. La soledad es de las situaciones más complicadas que enfrenta el ser humano. Es un cambio que se abre en dos senderos. Y uno puede llevarnos a la fuente de gozos y descubrimientos y el otro es un tormento que afectará tu salud y calidad de vida. Viene mucho que ver con la perspectiva. Y claro, tiene mucho también que ver con lo que nos dicen. A los 30 nadie debería estar solo. A los 40 deberías quizás ya tener hijos. A los 45 probablemente ya te pidieron otro hijo más. Pero no deberías estar solo. Miren la connotación de soledad. Es que probablemente tienes un genio tan complicado que nadie te quiere. Y miren todo, aumenten en todo el tipo de connotaciones, ¿sí? Ay, es que él está solo, como si la soledad generara pena. Y claro, también hay una soledad en la cual invade, y como dice, hay dos senderos, ¿no? El sendero de la soledad que no es propia por elección, es porque alguien me dijo hace mucho tiempo atrás, cuando recién iniciábamos la tribu, decía, es que me abandonaron. Yo tenía una asesoría, daba una asesoría, y decía, alguien me decía, es que tal persona me abandonó. Y yo la escuchaba, ¿no? Y decían mucho esta frase de mi marido me abandonó por una mujer, y sé qué. Y yo lo había normalizado. Hasta que en algún momento un libro cayó en mi vida y decía que nosotros podemos abandonar podemos abandonar cosas, proyectos, sueños y personas que no son capaces de valerse por sí mismo. Es decir, se considera un abandono cuando un niño es chiquito, que no puede valerse por sí mismo y yo lo abandono, porque él como no puede suplir sus propias necesidades, lo abandoné. Pero que en el caso de las parejas, este libro decía que esta persona se fue. Cuando lo hables, se dice esta persona se fue porque no te abandonó. Miren qué interesante, a mí me hizo sentido, porque el relato tiene una responsabilidad y habla mucho de la soledad. Es decir, ustedes pueden creer que es solo una frase, pero parte en dos la historia que esta gente se cuenta. Es decir, él se fue, y es una narración de responsabilidad. Él se fue y si él se fue, es su elección, él decidió irse o ella decidió irse, pero no dice me abandonó. Cuando dice me abandonó, significa que esta persona no tiene el poder sobre quedarse solo porque está desvalido. Cuando cuenta la historia de que me abandonó, significa yo no puedo, yo estoy como un bebé indefenso, soy un niño que necesita y habla de muchas cosas. Miren cómo el decir una misma historia desde una palabra diferente narra dos caminos. Y aquí es interesante la soledad, porque cuando y es normal que dentro de un proceso de duelo, un proceso en el cual, de luto, ah, hay muchas cosas que pueden salir y vamos haciendo las paces con la responsabilidad, porque obviamente el dolor te puede cegar a hacerte responsable de. Entonces es entendible, pero también el poder hacer las paces con la soledad es permitirte. Esta persona se fue, puede ser, y justo me gustaba porque por bastante tiempo dentro de la tribu tuvimos a un papi que su esposa se fue con otra persona. Miren cómo lo narro. Su esposa eligió irse con otra persona y eligió perderse, eh, ver crecer a su hijo y cosas de estas, ¿no? Entonces, pero él narraba por bastante tiempo
mi esposa nos abandonó, decía. Entonces, cuando él contaba esta historia a su hijo, muy probablemente el hijo sentía que tanto él, como su papá estaban abandonados. Es decir, mi papá y yo estamos en el mismo grado. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a salvar? Porque mi papá se siente abandonado, se siente desvalido. Y eso es un mensaje fuerte y poderoso. Es decir, no hay un adulto a cargo. ¿Cómo me hago responsable de mi papi? ¿Cómo lo ayudo? Porque estamos en igual. Cuando mamá se fue, mamá eligió irse, son decisiones de mamá, pero yo estoy a cargo, ¿sí? Nos va a doler, va a haber momentos en los que vas a estar triste y yo voy a estar contigo, hay momentos en los que yo voy a llorar, pero estoy a cargo. Es importante recordar que como adultos no nos abandonan. Yo creo que para mí este es clave, el que decirte elige, te permite elegir. ¿Cómo me hago responsable de lo que sí me queda, de lo que sí hay? Es primordial porque la soledad puede darte o en un vacío final y decir, es que me abandonó y alguien más puede sumarte esta voz y al final sentirte completamente desvalido y sentirte estancado o decir, ok, esa persona eligió irse, pero ¿qué pasa conmigo? Me dio la oportunidad de verme hacia adentro, de hacer las paces con mi propia soledad. Te cuento que ya cada día me pesa menos estar solo. Sabes que me he comenzado a sentir como en compañía conmigo mismo. ¿Cómo, cómo me siento? Y miren que extrañar en silencio duele el doble, ¿sí? Entonces, extrañar acompañado, permitir abrir espacios para que alguien que esté pasando el duelo hable cuando quiera hablar, sin necesidad de tener una connotación de juicio, sino para que lo hable, para que lo saque, para que organice su madeja de lana que está toda desorganizada. Entonces, es permitirle y darle consuelo, es permitir que esta persona se dé consuelo de una u otra manera, a veces autoconsuelo y a veces un consuelo externo. Rara vez hayan consuelo en sí mismos los que no pueden disfrutar de la presencia del otro. Y es importante hacer una pausa porque a veces queremos que el otro se quede como si fuera estatua, creemos que nos pertenece la gente. Y cuando entendemos que también las relaciones gratificantes se marcan por cómo voy apalancando, es decir, saber que esta persona puede compartir espacios conmigo, pero que siempre tendrá la decisión de quedarse o irse, es una relación que permite también entendernos y entender que nadie es de nuestra propiedad y que si alguien quiere disfrutar con nosotros tiempos, es igual de importante como si nosotros queremos disfrutar tiempos con nosotros a solas. Creo que es una de las cosas que me ha ayudado en este tiempo, este libro también y algunos otros, a entender que nadie nos pertenece, que más allá de la propiedad viene el disfrutar de la gente mientras está en nuestras vidas. Te voy a abrazar hasta que te sientas tan bien. Esta frase que les quiero compartir de la soledad es como yo lo veo y en cual a mí me gusta como esta bifurcación quizás de cómo sí ver la soledad. Es verla, ok, me da miedo, me asusta la soledad, me aterra la soledad. Eh, Quizás he vivido mucho tiempo durmiendo con alguien y no dormir con alguien me genera ese... ¡ah! Y es normal el identificar que probablemente ciertos hábitos como los venías viviendo y los dabas como una certeza ya no están. Es normal sentir eh, ese dolor y darle la cabida mientras tenga que doler, pero también es abrazarte hasta que te sientas bien. En soledad se aprende eso. En soledad se aprende que con pasión y con mucha compasión hacia el miedo, puedes comenzar a abrazarte otra vez, a decir, te voy a abrazar Gis, te voy a abrazar Diana, te voy a abrazar Eri, te voy a abrazar María, José, te voy a abrazar todas las personas que están aquí. Me voy a abrazar a mí hasta que esté bien. Y eso se encuentra en soledad. Por eso esos tiempos que la gente dice son necesarios de soledad. Esos tiempos en los que yo me siento y me checo y me veo y digo, ok, es que nos está doliendo. Y en vez de esperar que el otro haga que deje de doler, en vez de esperar que el otro me salve, que el otro lama mi herida, que el otro no la toque, yo me comienzo a tocar y a ver la herida y me digo, te voy a abrazar tan fuerte, hasta que estés bien. Esa es la soledad. Ese es el camino de la soledad en la cual dejo
de querer salir afuera, que todo el mundo me resuelva los problemas y encuentro este vacío, que a veces creemos que solo nos dan las relaciones de fuera, un vacío emocional, así, pero realmente ese vacío ya lo teníamos desde antes. Dice, es imposible creer que una persona, que un ser humano que tenga tantos huesos, tantos órganos, tantas bacterias, tantas cosas en sí, pueda sentirse solo, pueda sentir ese vacío emocional. Pero sí, entre un montón de carne, un montón de huesos, un montón de órganos, podemos llegar a sentir este vacío emocional. Pero en soledad podemos sentirnos o darnos el placer de estar incómodos y estar para nosotros. Esa es la soledad. Esa es la soledad a la que nosotros podemos también acostumbrarnos a poderla disfrutar. Se enamoró de la soledad y pocos pudieron entrar para estar a su altura. Entonces, si quieren hacer, y eso no quiere decir que estoy invitando a todo el mundo a que no, a que se cierre y que no tenga relaciones gratificantes, pero creo que que uno comienza a tener relaciones más gratificantes. A mí me ha pasado, puede ser que ustedes no estén de acuerdo, relaciones aún más gratificantes cuando creas relaciones no por miedo a estar solo, sino por el placer de la compañía, porque el que deja de tener miedo a la soledad comienza a disfrutar del placer de la compañía. Es decir, no junto a mi vida a cualquier persona. Dejo que mis relaciones íntimas sean con gente que me hace sentido, que me vibra, que me hace, que estamos en sintonía, más no porque ya no tengo amigos, con quién almuerzo, con quién salgo a pasear, con quién compro, conmigo. Eh, ¿con quién, con quién me voy al cine? Conmigo. A quién me va a regalar flores si no estoy con nadie? Yo me las puedo regalar. Entonces, cuando entiendo que yo puedo ser mi mejor amiga, que ustedes pueden ser sus mejores amigos, sus mejores amigas, entonces comienzan a dejar de ser las relaciones porque, ¿y quién me va a dar? Sino más bien, ¿con quién comparto cosas que me hacen sentido? ¿Con quién comparto los libros que me gustan? ¿Con quién comparto la historia que me gusta? Y eso es entender quizás si quiero pertenecer a un grupo nuevo, puedo de lo que ustedes deseen para mejorar su salud, un grupo de ciclismo, un grupo de diferentes cosas. Pueden diversificar sus intereses y gente que les haga sentido. Entonces, pueden participar y hacer aportes razonables, pueden asumir una postura adecuada, quizás guardar silencio y escuchar a alguien que nos quiere contar algo, atreverse a hacer algo nuevo. ¿Hace cuánto no te atreves a hacer algo nuevo? ¿Hace cuánto lo vives postergando? Abandonar lo negativo, abandonar el círculo de quizás de... Y no está mal quejarse, pero hasta para quejarse uno tiene que ser prudente. Me voy a quejar de, y quiero que todos asumamos esta parte. Si del día, el 100% de mi día tiene quejas, probablemente estoy solamente abordando mi vida desde lo negativo. Entonces, bloqueo el estado de gratitud, que es decir, ok, ¿qué sí está funcionando en mi vida? Entonces, vamos con esto. Atrévete a abandonar lo negativo. No quiere decir que no te puedas quejar. Hay que quejarse cuando no va, no va. Y hay que decirlo. Pero que tu diálogo del 100% sea solo quejas, entonces ahí sí hay que checarlo. Hay que proponer ideas, hay que salir, si todos los días vas por el mismo camino a casa, prueba diferente. Si todos los días vas al mismo restaurante y pides el mismo menú, pide algo diferente. Atrévete a pedir cosas diferentes que no harías para que salgas de donde siempre eres, de donde estás etiquetado. Quizás a veces decimos, es que yo soy la ingeniera, es que yo soy la doctora, es que yo soy el astronauta, es que yo soy, pero quizás más allá de tu faceta de una cosa, eres más cosas y es válido. Entonces, atrévete a ver en situaciones en las que no estás cómoda. Atrévete a pisar la incomodidad. El mundo, en un mundo horrible, el mundo, perdón, es un mundo horrible si solo se trata de ti. Cuando entiendes que ponerte en la postura de otra persona, dejar de hacer las cosas que haces, probablemente te ayude también a entender el sesgo diferente. Lee noticias que no leerías, ah, haz cosas que no leerías. Y me gusta mucho porque he aprendido yo antes quería como algo muy sesgado en cuanto a lectura, pero he aprendido también a leer otras culturas, por ejemplo, personas que no creen en Dios. Y eso también me ha dado otro bagaje, porque aprendo
el sesgo de otra gente, cómo esa gente se alimenta y dejo de estarlo desde el juicio. Vivir es un talento que pocos, muy pocos, logran pulir. Y el vivir es estar más presente. Nosotros queremos controlar situaciones, controlar gente, controlar muchas cosas para que la vida que tenemos planeada, que soñamos, la cantidad de hijos, la cantidad eh, de cosas exactas, granuladas, la casa, el carro, la ni sé qué, ni sé cuánto, sea como la vida que soñamos. Pero empieza justo donde la vida termina, donde la vida te tocó, donde aceptas la vida que te tocó. Y eso es interesante. Y aquí pido una disculpa a todas las personas porque yo me apasiona mucho la parte de la Segunda Guerra Mundial y yo digo, gente que tenía una vida planeada, que había estudiado muchos idiomas, personas que estaban muy preparadas y que jamás imaginaron que porque eran judíos serían perseguidos. Jamás imaginaron, quizás gente que estudió Derecho Internacional, leyes y todos, médicos, psiquiatras, doctores, metidos en un campo de concentración. ¿Era justo? No, no era justo. ¿Se habían esforzado? Sí. ¿Era lo que merecían? No, no era lo que merecían. Yo creo que una de las cosas importantes para entender las trampas del miedo es entender, no, la vida no se trata de lo que sea justo o no justo, se trata de aceptar lo que hay. Y creo que eso es importante. Quien abandona su interior es devorado por las angustias del exterior. Y dentro de uno de los libros que me hizo más sentido para estos miedos es La bailarina, que decía, yo podía tener control, escuchen esto, en un campo de concentración, yo podía tener control de lo que metía en mi mente, más no de todo lo que pasaba. Claro, no tenía nada de control sobre los nazis que los desnudaban, sobre un montón de cosas crueles, horribles que pasaban ahí, de la cantidad de mujeres que se violaban a diario y un montón de cosas y las raciones tan chiquitas. Ella no tenía control de nada, pero miren el ejemplo que les doy. Ella lo único que tenía control era de lo que metía en su mente. Es decir, si en una situación tan precaria, tan terriblemente devastadora, eres consciente del poder que tienes de lo que metes en tu mente, puedes aceptar que no es personal, que lo que te está sucediendo no es porque te lo mereces y no tiene que ver con que tu situación vital no tiene que ver con tu identidad. No hay éxito reservado para quien ignora que ejerce control sobre su auge y su colapso. Es que queremos ir controlando todo afuera, pero necesitamos darle cabida al descontrol, a entender que no, alguien me decía una frase limitante, por años yo me la creí. A las personas buenas nos pasan cosas buenas. Y yo creía eso y yo lo repetía y lo creía fielmente. Yo sé, yo soy una buena persona, a mí siempre me van a pasar cosas buenas y yo entendí que ni soy una buena persona ni siempre me van a pasar cosas buenas. Ni siempre puedo ser una buena persona y no me interesa ser una buena persona. Imagínense lo limitante que puede llegar a ser pensar esto toda la vida. No, no soy una buena persona porque no me porto bien 100% todo el día, porque me equivoco, porque a veces lo hago intencionalmente, otras veces lo hago sin intención, porque a veces estoy para la gente, a veces no estoy para las personas. Y van a verme gente como que soy buena, pero su perspectiva. Y hay personas que me van a ver, le falta harto. Y eso es subjetivo. Y a las personas, escúchenme bien, a las personas nos pasan cosas, pero las personas elegimos qué hacer con esas cosas. Las personas siempre podemos elegir qué hacer con lo que nos sucede. O hacemos arte con las piedras que nos lanzan, las pulimos y hacemos un David, así como Miguel Ángel hizo su propio David, cogemos un trozo de mármol y hacemos una obra perfecta. O simplemente nos sentamos a llorar al lado del mármol y decimos, gracias a este mármol estoy hundido. Entonces, si ustedes no saben el poder que tienen dentro, la trampa del descontrol va a acabarlas. La falta de viento siempre será peor que la tormenta. Y es que es difícil ser prudente, tener paz en medio de la tormenta, pero no hacer nada
para evitar la tormenta, es aún peor. Situaciones como perder el trabajo, una enfermedad súbita, mi hijo se cayó en drogas, clientes que tienen problemas financieros, descompensación en las cuentas familiares, el mal clima en el viaje. Sí, ya casi en 6. Entonces, vienen un grado de control, como yo les digo, un grado de control nulo, por ejemplo, cuando ya perdí el trabajo quizás, pero ¿qué sí controlo? Las alternativas de ingreso, el análisis, qué plan tengo. Miren que yo les pongo esta situación de el campo de concentración, no tenían nada que controlar y era aceptar. Ok, voy a aceptar que sí puedo hacer. Entonces decían que salía lo peor, ¿no? Y lo mejor de un ser humano en situaciones críticas. Y había gente en la cual pierdes la sensibilidad. Al ver tantos muertos, pierdes la sensibilidad de que te duela que alguien se muere. Saber que habían chimeneas humeando a cadáveres, a gente que entraba a una cámara de gas y no sabías si iba al sauna, a la ducha, o si iba a una cámara de gas. Todo eso todos los días, cada rato, con toda esa incertidumbre, te entendías, porque no había Prozac en la Segunda Guerra Mundial, no había Prozac, y eso es interesantísimo. No había con qué distraerse, no había una medicina, no había porque se robaban medicinas, etcétera. Lo que les quiero contar es que en situaciones tan adversas, en donde el grado de control es totalmente nulo o ninguno, puedes entender que la calidad de tus pensamientos define cómo ver la situación. La compasión, el poder agacharte, el poder darle un abrigo a alguien, aún que no sea gran cosa para el resto, puede marcar tu humanidad, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes digan, ok, esta es mi situación. El grado de control, nulo, ok, bajo, mediano, alto. Entonces, ¿qué grado de control tengo ante la situación y quién lo controla? ¿Lo controla mi jefe? ¿Le controlan mis hábitos? ¿Quién controla mi situación? ¿Y qué sí controlo yo? Mis pensamientos, mi forma de ver, mi perspectiva. Entonces, eso marca la diferencia. Mi situación vital es una. Incluso imagínense para una persona que esté en una quiebra tan terrible, que esté viviendo debajo de un puente, y hay personas que han salido de ello, es que entendieron que su situación vital no los define. El saber que lo que te sucedió no te hace ser eso, ¿sí? Entonces, ¿te rindes a tu causa o te rindes ante las circunstancias? ¿Peleas o esperas que te devoren? Todos estamos sujetos a las consecuencias de nuestra propia fe. Y aquí viene algo interesante. Si yo creo que me va a ir mal, si yo creo que de verdad eh, soy un caso perdido porque me pasó esto y 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 lo de acá, van a tener miles de argumentos para no iniciar, porque van a ver su pasado y toda la tragedia. La voluntad de Dios no se espera, se busca y se hace. ¿Ok? Lamentablemente nos vamos a quedar hasta las pérdidas, que fue como un tema y las limitaciones lo trabajaremos en el próximo capítulo. Les quiero agradecer, les pido una disculpa porque me extendí, pero es algo que me apasiona muchísimo, el hacernos responsables de hacer las paces con nuestros miedos. No siempre va a salir, no siempre vamos a poder reaccionar como queremos, responder como queremos, pero el paso de entender que el miedo nos permite ser cada día un poco mejores cuando lo afrontamos, es también una posibilidad de transformar nuestro interior. Entonces nos quedamos hasta ahí la próxima semana voy a procurar hacerlo un poco más sintético para no extenderme y por favor, les pido que se activen sus cámaras. Le doy gracias a las personas que estuvieron con nosotros. Voy a cerrar la grabación y a desearles que hagan su lista de miedos y que los vayan afrontando. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2. Espérame solo medio minutito que le... Sí, 1, sonríe. 1, 2, 3. Gracias, chicas, por estar aquí. Bye, diles bye. Bye. Okay. Gracias, Gis. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Chao.
Bye.